Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. ...24 de febrero del 2026... en este espacio de un conversatorio con el Gocho... quizás el día de hoy hice el programa en este segmento... puesto que es de nuestro interés informar cómo va la jugada del día, sobre todo porque hoy tenemos dos eventos cruciales en los Estados Unidos y tenemos un evento que se está desarrollando en Venezuela, que es la liberación de los presos políticos. Pero para eso quizás es interesante plantear cuál es la realidad de hoy. La primera, hoy se cumple un año más desde que los esbirros de aquel sujeto que fuese gobernador, aquel supergerente, el bandido del capitán Bielma Mora, en una protesta en la calle 15 de Barrio Obrero, allí desvivieron al estudiante Kluivert Roa. Pero no era cualquier estudiante, ese era un niño de 14 años. Y a ese muchacho lo dejaron allí pegado del piso. Y hoy, por supuesto, no habrá ley de amnistía, ni ningún esbirro pagará por el deceso de este muchacho. Eso fue en la época de ese sátrapa y no lo podemos olvidar. Pero también hoy 24 de febrero se cumplen 4 años del inicio del ataque que se planteara sobre la República de Ucrania por parte de las fuerzas del malandro Vladimir. Así es, 4 años, se dice fácil, pero en ese lapso de tiempo los rusos han perdido más de 1 millón de bajas, tanto por los desvividos como por los heridos, los neutralizados, los desaparecidos. Pero es más de 1 millón de individuos que no podrán trabajar, que no podrán llevar la comida a su casa y que se transforman en una carga para la República Rusa, pero es 1 millón de hombres que pudiesen estar en alguna fábrica construyendo algo, pero ya no están. Por el empecinamiento de este ladrón, porque no tiene otro calificativo. Ucrania era una nación soberana que quería pertenecer al contexto de las naciones de Occidente y este tipo no le dio la gana y se aprovechó de la torpeza en el arranque por parte del señor José Biden y en vista de la retirada infame de las tropas americanas de Afganistán, cuando permitieron que inclusive le mataran algunos soldados americanos por aquello que se llamó el Abigate, y de allí en adelante dejar botados $80,000 millones en pertrechos americanos en las bases de Bagram, en Kabul, y los rusos se envalentonaron durante ese primer año del gobierno de Biden, le levantaron las sanciones a Rusia y de allí entonces observamos que sencillo, durante todo el año 21 hicieron un poco de plata y el hombre se apilonó con $350,000 millones de ingresos extras de las sanciones que le había clavado Trump, y eso le dio pie al tipo para lanzarse el ataque. ¿Qué pasó? El bravo pueblo ucraniano le aguantó la pela y lo paró. Además de eso,
Entonces, de allí para acá, los ucranianos se han transformado casi en la primera potencia de drones portátiles porque la fuerza de la necesidad les ha hecho innovar de una forma vertiginosa en la propuesta y la postura de la industria armamentista en términos de drones personales, y eso es lo que le ha servido para acabar con cientos de carros de combate, cientos de transportes de tropas, además esos los transportes acorazados, además los camiones, jeep, bueno, al punto de que se ha observado que en el frente ruso están desplazándose hasta en caballos, en motos, en cuadras, en lo que consiguen, porque el reabastecimiento no ha sido tal. En esos 4 años vimos cosas como que Yevgeny Prigozhin, que era el CEO de Wagner, el señor Yevgeny Prigozhin, que era el CEO de Wagner, este individuo se le alzó a Vladimir con el santo y la limosna y casi que le agarra a Moscú. Negoció Lukashenko, el bolsa de Prigozhin se puso a creer y después lo volaron en un avión y se acabó Prigozhin. Pero Wagner siguió funcionando, pero no con la efectividad y la bulla que lo hacían, aunque tienen posiciones importantes en los países africanos. Además de eso, hoy, en el caso venezolano, vemos que hay una importante denuncia, y es que hay un montón de tribunales que no quieren recibir los escritos que presentan los abogados en las causas para liberar a tantos cientos de ciudadanos venezolanos que están presos, que cuento de privado de libertad, presos, y botaron la llave y no consiguen la llave. Y hay un poco de tribunales que no quieren recibir los escritos. Bueno, es importante que en este momento la denuncia está en que los tribunales no quieren recibir los escritos. Está muy bien. Pero es que el siguiente paso es que los ciudadanos tienen que agarrar y publicar el nombre del juez, el nombre del secretario del tribunal, el nombre del alguacil del tribunal tal que no quiere recibir el escrito. Y si es posible, sacarle una foto y presentarlos en las redes, porque estos sujetos tienen que empezar a sentir el hierro del desprecio de una sociedad que no les va a permitir salirse con la suya. Es importante hacerles entender que en Venezuela, si firmaron la ley de amnistía que le da un montón de ventajas a estos sujetos, pues hay que hacerles entender que no se pueden ir lisos. Eso es el reclamo en el cual están los venezolanos y tienen que hacerse así. Aquí vamos a ver, la señora Eyaco dice saludos. El señor Luciano Matei dice saludos. Después hay unos señores aquí insultándose. Bueno, si quieren insultar, vayan y se divierten en otro canal. Pero aquí estamos tratando de opinar y de ilustrar un poco el juego. Es más, si vas a colocar ese poco de grosería, me parece muy bien, pero aprovecha y deposita un superchat. ¿Ok? No te va a bloquear, no vales la pena. Pero, insisto, aproveche y deposite. Sigo. Entonces, todos estos esbirros de los tribunales, estos jueces, en los próximos días, por supuesto, pasaremos a darles el nombre, amiguitos. Y además procederemos a publicarles la foto. Y si es posible, todos los bichos del tribunal, secretarios, todos los sujetos que están impidiendo que se haga justicia con este montón de ciudadanos que a lo largo de estos 27 años han sido atropellados, se les va a poner su nombre y después no se pueden quejar y después no pueden venir con el encuentro de que el escrache no se vale. También hay que recordar
que hay un montón de leyes, 380 leyes, creo que tienen estos sarnosos chavistas en el Estado de Derecho venezolano, que pronto será el momento en que los nuevos legisladores de la República deroguen ese montón de mamarrachadas de leyes. Pero también es importante que entiendan que es una de las intenciones de quienes adversamos a estos tipos de proceder a referirnos por escrito a la embajada americana, a la señora Laura Dogu, e indicarle que así como pasaron el proyecto de ley de petróleo y como pasaron el proyecto de ley de amnistía, sugerir a la bancada del Colotordoc en la Asamblea Nacional de que leyes infames como la ley de odio tiene que ser derogada. Una ley infame como la ley resorte tiene que ser derogada, cambiada y pasada de otra forma, porque con esa ley no hay libertad de expresión. Y así como esa hay infinitas leyes de estos tipos que tienen que ser derogadas, y es el trabajo de todo abogado que le sobren 15 minutos de estudio para que proceda a recomendar, a interpretar, a leer todo este montón de artículos que básicamente, si tú te paras desde tu cama hasta el baño de tu casa, has cometido como 7 delitos, de acuerdo a la legislación que está planteada por estos bichos, que fue una gran importación, sí, del ejemplo castrista cubano. Eso tiene que ser eliminado. Ese es el reto de los venezolanos. Vamos a seguir leyendo aquí las opiniones de ustedes y sigo expresando y comentando. Dice, a ver, Isaura González, buenas tardes. José Olinto Jauregui desde Antioquia, saludos. Justino Salcedo, Karin Morales, saludos. Ray Roberti, excelente análisis. Gracias por el comentario. A ver, Karim Vivas, ¿cuándo vendrá la segunda fase? Yo soy de la tesis de que el mejor acto persuasivo que tiene la administración del señor Trump es la segunda fase. Por eso es que yo creo que no se vaya a dar. ¿Por qué? Porque afortunadamente para la agenda del presidente Trump, estos sarnosos están desmontando el Estado comunista que ellos montaron solo con la ejecución de la primera fase, que fue bastante limitada pero suficientemente contundente, y la amenaza de la segunda fase. De manera que no veo necesidad de ejecutar la segunda fase, pero lo único que está claro es que todas las semanas vemos que el Comando Sur sigue actuando. Siguen soplándose las embarcaciones que tienen pescados cuadrados, sí, la Neva Azúcar. Y con la soplada de esas embarcaciones, pues entonces queda más que claro que sigan tentando al diablo, que cuando lo vean llegar, después no se pueden poner a chillar. Sigo. Señora Karim Vives, se pareció la bruja de Ramos con un poco de sabandija de casualidad. Ajá, después dice aquí Eyaco, Gocho, sin ánimo de comprometerlo, me gustaría ver un conversatorio de usted con Daniel Lara. Otro comentario, ¿cómo va la aparición en los medios? ¿Cómo ve la aparición en los medios del señor JJ Rendón? Bueno, casualmente el día 3 de marzo tengo invitado al señor Juan José Rendón. Él conversamos y quedamos en hacer un en vivo por mi canal, que es más extenso, donde se pueden desarrollar temas diversos. Ustedes podrán hacer preguntas y él me dijo que estaba dispuesto a conversar de la política y de lo que viene. A ver, dice Mad Max, excelente. MT2121. Madi Martínez, saludos. David Gómez,
Servus. Roger Paul Medina, saludos. Te veo desde Véneto, Italia. Wow, qué honor. Gracias por su tiempo. Ociolinto Jauregui, Adelina Machi. Si Maduro presentó papeles falsos cuando se casó, si Maduro presentó papeles falsos cuando se casó, ¿el matrimonio es válido? Mira, lamentablemente ese sujeto pasó a la división de asuntos sin importancia. ¿Por qué? Porque ese sujeto, al ser detenido y pasarlo a la corte americana, no importa los papeles que él presentó, lo importante son los papeles que ha logrado acumular la Fiscalía Federal de Nueva York, que presentaron un caso ante un gran jurado y el gran jurado dijo que el caso pasaba el criterio de la duda razonable y por eso es que lo van a enjuiciar. Pero además de eso, ese pájaro tiene, para mí, varios cables pelados, pero tiene cables terribles. Por ejemplo, uno de los cargos que le están poniendo a ese infeliz es que siendo canciller vendió pasaportes diplomáticos a angelitos de Dios de los carteles mexicanos. Y dicen que también le sacó pasaporte parejo a iraníes, a pájaros libaneses de Hezbollah, algunos sabandías terroristas palestinos. Bueno, entonces solo por ahí tiene para dar y convidar. Pero también el otro problema es que ese tipo se robó el oro de las reservas venezolanas que se lo agarraron en Suiza y se lo confiscaron. Y eso también se lo van a cargar. Y además de eso, entonces ese pájaro es responsable de lo que se llamó la brisa bolivariana cuando le robaron la elección del 2020 al presidente Trump. ¿Y usted cree que el presidente Trump lo va a apelar? Si fuera este que está aquí, yo no lo pelo. Así que todo eso le viene a ese pájaro. Y ahora lo interesante es que mandaron a pedir 8 ratas más. Entre esos está el ágrafo analfabeta de la bestia enzapatada del hijo de él, el bolsa ese que toca la flauta con los huecos para abajo. Bueno, entonces ya esperemos a que se lo terminen de llevar, pero eso sigue de lo más entretenido. A ver, dice por aquí, David Gómez, te veo desde Austria. Gracias. Karim Villagocho, ¿viste lo que dijo el esposo de Magalí Meda? Según él, es peor que una trampa el hecho de que Estados Unidos esté en Venezuela. Qué triste que esos paisanos pertenezcan también a la división de asuntos irrelevantes. ¿Qué quiere usted? Esos sujetos son prodemócratas. Esos sujetos pueden ver a Donald Trump caminando por encima de las aguas, que es un milagro como el de Cristo, y van a decir que él camina sobre las aguas porque no se quiere mojar el pelo. Así que, ¿qué importa lo que digan estos bolsas de lo que está haciendo el presidente Trump? En Venezuela lo que estamos viviendo es por vía de hecho. Y la vía de hecho no es otra cosa que los americanos llegaron a poner orden contra unos terroristas que estaban enviando drogas a su país por la responsabilidad de que por sobredosis de narcóticos en los Estados Unidos mueren más de 100,000 americanos por año promedio. Y de las drogas enviadas de Venezuela, póngale por barato, de los 100,000, 30,000 de esas sobredosis cargan a cuenta de estos angelitos de Dios. Entonces, ¿y qué importa lo que digan estos tipos? El tutelaje que se planteó Donald Trump de Venezuela no va a cesar. Nosotros estiramos el chicle y le mamamos gallo a los americanos desde el año 69 en adelante, cuando nos planteamos la estupidez de la ley de reversión petrolera y luego la estatización de la industria del gas y todo lo que vino de ahí para adelante hasta que los votamos, les quemamos el queso, etcétera, al punto que en el año 2007 se había hecho un negocio con ConocoPhillips, les quemamos el queso, les violamos su inversión y ahora nos llevaron a una corte de Nueva York. La corte de Nueva York llevó un laudo arbitral a Madrid y una corte española falló de que Venezuela, a través de PDVSA, tiene que pagar el crédito de los 30 millones de dólares que dio ConocoPhillips, más los intereses. Entonces, ¿usted cree que el señor Trump se va a levantar de Venezuela ahora, cuando necesita de una forma certera la
fiabilidad de la venta del crudo venezolano a las corporaciones americanas, porque no es que nos están robando, ni nos están quemando el queso, ni están comprando a descuento, como han comprado chinos, rusos, iraníes, indios y los cubanos que se lo robaban. No, los americanos les vamos a vender el crudo y lo van a pagar. Entonces, ¿y tú crees que Trump les va a levantar la pata del acelerador? Los americanos se instalaron en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Allá llegó el general Douglas MacArthur. Y desde ese momento que salvó al emperador Hirohito, porque Washington lo quería pasar, y MacArthur dijo, no, vamos a reconstruir esta nación con este pájaro que es la figura. En vez de ser un dios como emperador, vamos a clavarles una constitución, los vamos a transformar en república, pero el símbolo de la república es el emperador. Y ahí están, todavía tienen emperador, es el principal socio de los Estados Unidos en Oriente, en el lejano oeste, en el Pacífico, es Japón, y allá hay base de los Marines, sigue el tutelaje y bateo y corrido. ¿Y nosotros qué? Cuando estos bolsas dan esos comentarios, ay, qué pena. A ver, sigo. Un conversatorio con Daniel Lara, cuando él quiera. Mad Max, excelente. Dice, a ver. A ver, dice. Tania Rojas, saludos desde Venezuela. ¿Sabe usted de los tecnócratas honestos, patriotas que queremos que vengan ya? Bueno, mire, a ver, por supuesto que en Venezuela hay que replantear el ejercicio del gobierno, ¿ok? Eso es una realidad. Pero los primeros que tienes que tomar es los que están allá, porque la logística de llevar gente para allá no es fácil, porque instalar a un individuo que está viviendo en un país del primer mundo, llevarlo a Venezuela, donde no hay moneda, no hay vehículos, no hay vivienda, ¿a dónde se van a ir a vivir? ¿Cómo van a sacar sus hijos? ¿Cómo se van a ir con su familia? Eso como oferta es interesante, pero no es tan fácil. Pero eso no significa que en el ejercicio del tutelaje es muy probable que el gobierno americano tenga previsto que hay una cantidad de plazas a ser cubiertas. Pueden ser tecnócratas o pueden ser personas que hagan caso, porque lo más importante en Venezuela es salir de los libres pensadores y pasar a tener personas que cumplan la tarea. Pero para que eso suceda, estos individuos que van a ir a trabajar en Venezuela, no importa la nacionalidad que sea, ojalá sea la mayor cantidad de paisanos, pero no importa la nacionalidad que sea, los individuos que vayan a estar en Venezuela, evidentemente que van a querer que le paguen en moneda dura. Nadie se va a ir, se va a regresar a Venezuela para que le paguen con bolívares devaluados cuando tú no puedes acceder a moneda dura. Entonces, eso le puede faltar, no nos caigamos a mentiras. Después dice, Homer Blom, saludos. Antonio Alfonso, saludos de Jerez, España. A ver. Liber Jiménez, así es. Saludos. Según los fiscales, policía y guardia están creando expedientes a los que regresan a Venezuela. No sé. Los que están más informados de eso son los señores del Foro Penal. En Venezuela no hay fuente oficial, de manera que estos señores tienen un trabajo hecho por más de 20 años y tienen algunas estadísticas que son creíbles y respetables. Hay que ver lo que digan los abogados del Foro Penal, porque yo no soy abogado. Sigo. Fiorella González, Dios te oiga. Gabriel León. Lo que la gente debe estar clara es que estamos en la primera fase del plan de estabilización, luego pasamos a la fase de recuperación económica y después viene la transición política. Bueno, la estabilización es una fase
Ojo, eso puede tardar cualquier 6 meses, 7 meses, un año. Eso no es fácil. Porque dentro de la estabilización, por ejemplo, aquí pensando en voz alta, la estabilización pasa porque hay que restablecer el servicio exterior. Porque Venezuela tiene 9 millones de desterrados. Los 9 millones de desterrados no tenemos servicio consular, excepto los que viven en México, que ha funcionado la embajada de Venezuela. Ya estaba la rata Arias Cárdenas y después estaban otro poco de bichos, y en México había servicio consular, te sacaban pasaportes, etc. ¿A qué precio? Precio por las nubes. Pero, insisto, a excepción de México, a excepción de Canadá, a excepción de España, que son los sitios donde hay algo de servicio, pero es que hay un montón de naciones donde no hay servicio. Entonces tú tienes que restablecer el servicio consular para los 9 millones de desterrados, porque resulta que hay un montón de hijos de venezolanos que al no haber servicio consular no los han podido registrar como venezolanos. Y esos muchachos, hijos de venezolanos, son venezolanos por nacimiento. No, perdón, son venezolanos porque son hijos de padres venezolanos. Eso es lo que se llama ius sanguinis. El que nace en Venezuela es por ius solis. Entonces, esas personas necesitan servicio. Esas personas necesitan registrar su partida de nacimiento. Además, necesitan registrar los matrimonios. Esas personas necesitan sacar cédulas. Necesitan que les den pasaporte. Pero algo dentro de la misma estabilización es un nuevo sistema de cedulación. Venezuela no podemos seguir cargando ese pedazo de papelito palurdo que se montaron estos tipos para dar la cedulación express. En Venezuela le dieron papeles a más de 8 millones de personas, de los cuales habían una cantidad importante de individuos que vivían en Venezuela que querían ser venezolanos. Bienvenidos. Pero con ese cuento de la cedulación express le dieron papeles a una millonada de gente que lo que quería era el cupo Cadivi y la capacidad de registrarse para votar en las elecciones de estas ratas. Entonces eso hay que replantearlo. Pero dentro del proceso de estabilización está revisar las listas de electores. Hay que cuantificar cuántos muertos aparecen hoy como vivos y cuántos han sido desmontados de los sistemas electorales, de los registros electorales, porque ese trabajo se tarda como 2 años, por lo mínimo. Entonces, por eso es que la estabilización va a tardar. Y cuando se habla de la recuperación económica se está intentando hacer. Pero la recuperación económica pasa como, por ejemplo, hay que revisar la legislación laboral. En Venezuela no podemos seguir con este sistema de legislación actual. Hay que cambiar una legislación de primer mundo y no es otra cosa que me pagas por horas, por hora trabajada, le ponemos precio y me pagas. Pero si te portas mal, te botan. Y te botan sencillo. Y vaya a joder. Eso hay que plantearlo. ¿Por qué? Porque no se puede seguir sinvergüenciando en favor solo del empleado y el empleador que no tiene derecho. Entonces tú contratas 10 tipos y los 10 tipos no sirven, tú los botas para contratar 10, entonces eso se transforma en una pesadilla. No vale. En el primer mundo usted trabaja y si usted no cumple, lo botan. Si usted llegó al trabajo a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde lo botaron, le pagaron 6 horas, fuera de aquí, chao. Coge el cheque y lárguese. Ese es el primer mundo. Si nosotros queremos primer mundo, tenemos que tener reglas de primer mundo. Y la regla del primer mundo es trabaje, amigo. Un poco de gente quejándose, mira que la contaminación en el Parque Morrocoy, el relajo en los Juanes, el Carnaval. Eso es muy sencillo. La legislación laboral venezolana dice que el empleador te tiene que pagar lunes y martes de carnaval y tú lo agarras de asueto. Bueno, pues hola, si te lo pagan te vas de rumba. En cambio aquí en Estados Unidos te trabaja todos los días, amiguito. Y el día que no trabaja no se lo pagan. Punto. Hay solo 3 celebraciones anuales, que son el Día del Pavo, el Día de Acción de Gracias, el 25 de diciembre
y el 1 de enero. Esos días no vas a trabajar, pero no te los pagan tampoco. ¿Listo? No pasó nada. No trabajas ese día, no hay obligación de ir a trabajar, pero no hay obligación de que te lo paguen. Y no te lo pagan. Listo, no pasó nada. Entonces, bueno, el día que en Venezuela usted no vaya a trabajar porque no se lo pagan, ese día se acaba el relajo en Los Juanes y en todos esos sitios. Esa obligación de que hay que cerrar en carnaval, que la gente se va de vacaciones, ¿qué vaina es esa? Nosotros tenemos un país con 21 o 22 millones de habitantes que necesitan es trabajar. El que quiera rumbear, bueno, amigo, me parece muy bien, váyase sus días de asueto, pero esos días no se los pago. Punto. Pero si yo necesito que tú vengas a trabajar y te vas de asueto, no solo que no te lo pago, sino que cuando vengas el miércoles de ceniza, aquí está tu cheque, amiguito. Chao. No te quiero ver fuera de aquí. Así es que funciona el mundo civilizado. Si nosotros queremos mundo civilizado, eso es parte de las cosas que tenemos que entender y tenemos que cambiar. Voy a seguir con otra nota que me pareció pertinente del día de hoy. Es que el infame del canciller español, este bicho que se llama José Manuel Álvarez, que no es más que una perra de Pedro Sánchez, un socialista balurdo, otro ladrón más, luego de que aprobaran el texto de la amnistía sin liberar los presos, salió este sapo con cola pidiéndole al Parlamento Europeo de que había que levantarle las sanciones a esta bruja. Pero que no solo eso, sino que luego sale la Cancillería venezolana a pedir al Parlamento Europeo de que sugiere que no se vuelva a sancionar al gobierno chavista de Venezuela. ¿Quién te dijo esa vaina? Te podrán levantar el pote en unas actividades que te están sancionando al día de hoy. Pero si mañana te comes la luz, te vuelven a clavar. Así funciona el mundo civilizado. Usted hace las cosas bien y va para adelante. Usted se porta mal y le meten un cable de 440, le quitan las medias y le echan agua en el piso y lo ponen descalzo con un cable. Más o menos, para que coja un corrientazo. A ver, sigo. Ajá, ayer por fin el régimen del bolsa este de los 67 tatuajes, la fiscal engreída, la boba de Puerto La Cruz, reconoció que tienen presos a el druso Tarek y a Samark. Y las malas lenguas dicen que esos pájaros están en el rodeo, porque hace 15 días me escribieron que vieron a la esposa del druso haciendo la cola para llevarle una comidita al bicho y la señora toda rebotada, que como era posible que le estuvieran haciendo el cateo que le hacen a los familiares de los presos. Ah, ¿vio? Reo es reo y su apellido es Candado. Y lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Y como dijo el gran filósofo, chupe. Voy. Otra noticia que me pareció pertinente, que apareció el día de hoy, es que grupos cubanos están exigiendo que le presenten cargos a la rata de Raúl Castro. Sí, ese anciano infeliz de 90 años, pero que es un asesino, es un narcotraficante, es un criminal, ¿ok? Y así como a los nazis los persiguieron hasta allá en el lecho de muerte y los pusieron presos, a estas ratas castristas tienen que ser sancionados. Y las personas que intentaron con aquellas avionetas rescatar a unos cubanos y los aviones cazas cubanos derribaron las avionetas por orden de Raúl, que era el ministro de la Defensa, bueno, pues que le presenten cargos a rata, me parece muy bien, que lo recojan. Vamos a ver cómo va la negociación y ojalá y el secretario Rubio le dé una alegría al pueblo cubano que está adentro y a la diáspora cubana de que le presenten cargo a esa rata y que antes de morir por lo menos aparezca el cartelito con unos 20 millones de dólares por su cabeza, aunque esa rata no vale ni 14 centavos de dólar.
Voy. A ver, Liber Jiménez, gracias. Mamá Genia, saludos paisano. Sosu, que 100. La propiedad y el porte de armas harán grande a Venezuela de nuevo. ¿Es correcto? Fíjese. Me tomo aquí un poquito de café porque... ¿Por qué? Y yo siempre hago el cuadro comparativo y no me canso. Y el que no le guste, pues bueno, tiene más o menos como 800,000 transmisiones en video en este momento para que los pueda ver. Pero dice la oferta de la República Constitucional de los Estados Unidos en su Declaración de Independencia, que a mí me parece el documento humano más arrecho que yo he leído en mi vida. Parece que lo hubiesen escrito hace 15 minutos. Una vaina premonitoria para la eternidad. Pero dice dos cosas. Nosotros, los aquí reunidos, que somos unos ciudadanos con unos derechos inalienables otorgados por el Creador. Es decir, no hay rey, no hay semidioses. A nosotros nos gobierna los derechos que nos dio Dios. Por lo tanto, todos somos iguales ante Dios. Ese es el primer punto de la igualdad. Después, estamos aquí para otorgarnos los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Se cayó la señal, hay que volver a empezar con otro enlace, pero ya tenía bastante adelantado el programa en el live anterior. Me da vergüenza con muchos de ustedes que perdieron la conexión, pero bueno, vamos a seguir aquí opinando. A ver, ya había tocado un poco los temas locales. Por favor, si nos opinan desde las diferentes... El día de hoy, entonces, es el discurso del Estado de la Unión, que es el equivalente al discurso de memoria y cuenta que históricamente hacían los presidentes venezolanos. Para hacer el recuento de su último año, el presidente Trump arrancó el año pasado, hizo un discurso como el del Estado de la Unión, con la diferencia que el discurso se hace después del primer año. Trump arrancó haciendo un discurso el primer año y ahora va a hacer el discurso cuando termina el primer año de gestión. Aquí está el señor Fran Palencia, dice saludos de Carabobo. Por aquí dice aviso al Sanz. Dice, ¿qué opina de la celebración de Bernal y el conde del Furrial de la batalla de los Puentes? Bueno, ese es el derecho a pataleo. Mientras no lo recojan las águilas, pues los señores tienen que hacer bulla. ¿Qué se va a hacer? No tienen el poder. En 27 años en el poder. Y los americanos están en un proceso de estabilización. Están cambiando las cosas. Fíjese. Si se hubiese hecho en Venezuela lo que se hizo el domingo en México, que recogieron al Mencho, entonces en este momento Venezuela sería un polvorín, con un poco de americanos que hubiesen tenido que traer tropas y hubiesen tenido que tener combates en muchas partes, pero luego, cuando comparas los dos eventos, entonces, ¿qué decimos? Vamos mejor en la estabilización venezolana con la liquidación de los esbirros cubanos y de unos soldados criollos y la amenaza de la disuasión de la segunda fase y desmontar poco a poco el Estado chavista con
las águilas paseando por Venezuela como le da la gana y poniéndole orden al DIGESIM, al SEBIN, a PTJ, cambiando las condiciones del negocio petrolero, liberando los presos políticos? ¿O estaríamos mejor en un cachimbazo de golpe y porrazo, tuviéramos estos tipos por ahí metidos en alguna montaña, debajo de un hueco, y con más muertos a lo largo del país? Bueno, yo creo que la prueba del ejercicio venezolano está demostrando de que la estrategia que se planteó el secretario Rubio, el presidente Trump, es la acertada. Eso es lo que yo veo al día de hoy. A ver, dice aquí. Rómulo Camargo. Saludos desde Utah. Ivonne Labrador. Buenas tardes. Aquí escuchándolos de Charlotte, Carolina del Norte. Ya leímos los libros indicados. Y dice, por fin el gocho de deja ver. Tengo como 15 días en público. José Rodríguez. Buenas tardes. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Dios le pague. Elda Pernía. Hola, Gocho. Bendiciones. Un abrazo. Estamos comiendo bollitos de corazón. Así es. Fran Palencia. No sabe nada del cable submarino. ¿Lo cortaron? Caramba. No sé. Yo soy de la tesis de que el cable por el cual los esbirros cubanos no sabían todo debería cortarse. Ahora que los americanos asumieron la tutela del gobierno, habría que preguntar al que tenga algún amigo en CanTV que le echen el cuento, porque no han dicho de que cortaron el cable. A lo mejor físicamente no le metieron un machetazo, pero a lo mejor les pasaron el switch y no pasa más información para Cuba. Para mí sería interesante, pero no sé. No sé ni he recibido chisme. A ver. Aquí dice Blanca Alicia Per. Dice, qué bueno, los saludos de Mérida. Me parece que, dice aquí, me parece que poner al viejito del mundo en la presidencia es como lanzar un bistec a unos leones. Lo correcto es elecciones con papelito y con la señora Machado. A ver, ya se dio la elección del 28 de julio, pero el problema es que esa elección, empezando que no se eligió a quien quería el país, porque el país quería era la señora Machado. Hubo que poner un candidato por mampuesto, que se dio el evento más impresionante, que es el endoso de votos. Eso no sucede. Y la señora logró endosar para que más de 7.300.000 personas votaran por el señor González. Pero la gente quiere a la señora Machado. Pero además de eso, tú no puedes tener una presidencia con la señora Machado, pero no hay Congreso. No hay Congreso. Venezuela tiene que regresar a un Congreso bicameral. Hay que hacer los cambios que se requieran. En la legislación total en Venezuela se está gobernando por vía de hecho y hay que plantear una norma que diga que el Poder Legislativo tiene 2 cámaras y hay que elegir senadores y hay que elegir diputados para que el poder de la representación del pueblo esté balanceado, porque no puedes competir para buscar presupuesto o para buscar cosas para tu estado cuando tienes que competir contra la bancada de diputados maracuchos, que son como 100. Entonces imagínate, entre los diputados zulianos, los diputados de Miranda y los diputados de Carabobo, y con esa vaina tienen mayoría y se clavan a todo el mundo. ¿Y cuándo le va a llegar $1 partido por la mitad a la gente en Tucupita? Si son 4 gatos. La única forma de balancear la representación popular es con un Senado, donde hay 2 senadores por estado. Y tienen que ser uninominales. Y no puede haber ese cuento de que senadores por cociente, paja, uninominales y se acabó. Sigo. A ver. Entonces, poner al señor Edmundo. Además, que ser sincero, el señor Edmundo
fue electo y tenía que haberse juramentado el 10 de enero, aunque fuera debajo de una mate mango, enfrente de la sede de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, o frente a la Embajada de Madrid, donde fuera, mano, donde fuera. Porque el cargo de presidente no lo da que lo hagas en el hemiciclo. El cargo de presidente lo da porque tú juras ante una autoridad competente, que en este caso era la señora Dinora, que es la jefe de la delegada de la Asamblea del 2015, reconocida por el Departamento de Estado, y por el presidente del Tribunal Supremo, electo y designado por esa Asamblea Nacional, que estaban en Estados Unidos, y con esas dos figuras del poder legislativo y el poder judicial, si hubiese juramentado debajo de una matemango con la Constitución, jura el reglamento que dice la Constitución y arranca a jugar. Y pone a la señora Machado vicepresidente y desígnese un gabinete, y tuviera un gabinete de sombra en este momento con 1 año y medio de ejercicio. Pero no les dio la gana. No, 1 año y medio no, con 1 año y 2 meses de ejercicio. Pero no les dio la gana juramentarse. Y entonces ahora, ¿qué importa lo que diga el señor? Si ahora, en el momento en que haya el cambio, va a ser con una nueva elección, que hoy pinta la señora Machado. Pero fíjense que ya salió este paro pequeño crudo a hacer campaña presidencial. Se le va a comer el maíz por la orilla. Pero sobre todo que vemos mucha gente que está cuadrado con la figura de ese muchacho. Entonces, ¿para dónde vamos? Sigo. A ver. María Leal, saludos, mi estimado. Lendy González. Enrique Rivas, saludos de León, España. María Rodríguez, necesitamos aquí en Venezuela. La verdad que haría un gran gobierno, por lo menos parte de este nuevo gobierno. Vamos a ver, porque hay que estabilizar, y de eso no han hablado. Lo están hablando los americanos, pero puertas adentro nosotros, ¿qué vamos a hacer? Después dice aquí el señor Edward por TikTok, ley de propiedad privada y ley de armas. Sí, hay que definir no solo la ley de propiedad privada, hay que definir la propiedad. Porque la propiedad es lo que tú pisas y el hueco de ahí para abajo. Es suelo y subsuelo. Eso hay que definirlo. Hasta que no definamos eso, no vamos a tener república. Lo demás es pura hablar de paja. Sigo. A ver, dice. Cocho, hay tantos ministerios que ya no sabemos a dónde ir. Se tiene que hacer alguna diligencia. Esto tiene que reestructurarse. Bueno, esa es parte... Pero esa es parte de la propuesta política sobre la cual la señora Machado tenía que haber hablado durante 18 meses. Si no puedes gobernar, si no tienes los ministros, pero pues no tienes que plantear. La nueva república que yo sueño tiene que tener, así como hizo Milei. Milei redefinió la Argentina en 7 ministerios. Bueno, ¿y nosotros cuánto vamos a redefinir? Vamos a pasar de 35 a 10, de 35 a 7, de 35 a 6. Pero eso hay que sentarse y eso hay que proponerlo. Sigo. Buenas tardes. Celina Soto. Dice, buenas tardes, desde bien adentro de Cúcuta. Por favor, el capitán González, ¿considera usted un aporte importante a la reconstrucción de las Fuerzas Armadas? Le copio. Dice, a ver, Pepita, doctor, ¿usted piensa que Venezuela pasará a ser el Estado 51? No creo. No creo, ¿por qué? Porque mire, es mejor el tutelaje que tenemos porque nos obliga a nosotros a trabajar. Porque si fuéramos el Estado 51, entonces seríamos como Hawái o como Puerto Rico. Y esos son 2 territorios que lamentablemente, por demagogia política, ahí lo que hacen es repartir golilla. Entonces, son 2 territorios que no aportan nada, no generan empleo, lo que es un costo. En cambio, nosotros con lo que tenemos, con un buen tutelaje, podemos desarrollar nuestras industrias aguas abajo y, por supuesto, promover la inversión extranjera. Sigo. Adenolfo Guillén, totalmente de acuerdo. Francisco Gera. 2 senadores por estado, uninominales. ¿Quién se encarga de eso, cocho querido? Por lo menos hay que proponerlo.
O sea, yo no estoy diciendo que eso sea mañana, pero tienes que proponerlo. En algún momento hay que proponer los cambios, porque la única forma de que se den es que hay que debatir sobre eso. Yo soy de la tesis, de que tienen que ser 2 senadores por estado uninominales y que tienen que ir a segunda vuelta en Venezuela. Esa es otra cosa que es importante plantear en el cambio. Tiene que haber balotaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Táchira se van a elegir 2 senadores. Bueno, pero resulta que aparecen 4 aspirantes del PSUV, 4. Aparecen 4 aspirantes de COPEI, 3 aspirantes de AD, 4 del Partido Comunista, 3 del Partido Linarrón. Bueno, y aparecen un poco de gente y finalmente tienes para 2 plazas, vas a tener 50 nombres que aspiran. Bueno, la gente agarra y pone el nombre y sale a hacer campaña y sale a hacer propuestas. Y el día de la elección se contaron 50 tipos y tú vas a contar. El que sacó 50 más 1 está electo directo, chuquiti. ¿Ya? Es más, tú puedes definir el estado en 2 secciones, uno de la parte norte del estado y una de la parte sur, de manera que los 2 senadores sean proporcionales o los 2 senadores van a tener cobertura de todo el estado, como se definen las reglas de juego. Y en el momento que eso suceda, entonces tú te vas a quedar con los 4 más votados, porque vas a elegir 2 senadores. Entonces los 4 más votados. Los 4 más votados van a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta de los 4 más votados, entonces los 2 más votados van a ser los 2 senadores. Y en ese momento se definió uninominalmente. No es que fulanito de tal fue propuesto por el partido tal y se acaba el cuento del poder de los partidos omnipresentes, ¿no? Una cosa es el partido como grupo etario para buscar el poder y otra cosa es que los cargos de elección popular le pones el nombre. No es que el partido te postula, no. Tú aspiras el nombre, pones tu nombre, tú buscas la plata y tú te cuentas. Así que debe ser. Sigo. Dice JR, amigo, ¿cómo va a ser con tanto graduado mediocre y títulos comprados en Venezuela? Bueno, fíjese que yo voy a hablar de donde yo conozco. No sé cómo es en otros lados. Pero en Estados Unidos, los trabajos, tú tienes que sacarte la licencia. Por ejemplo, si tú eres abogado, graduado en Harvard, en la Escuela de Leyes de Harvard, bueno, te graduaste en Harvard. Sí, pero el hecho de que te gradúes en Harvard no significa que tú puedes ejercer derecho en Florida. Porque en Florida hay unas reglas de juego que se llama la barra de abogados, como decía el Colegio de Abogados. Y la barra de abogados de Florida establece un examen más calacachimba donde tú tienes que presentar para ver si tú te sabes las leyes de Florida, para poder ejercer en Florida. Entonces tú puedes ser un abogado súper arrecho de Harvard, pero si tú no pasas el examen de la barra, no ejerces. Pero puedes ser un abogado chinchurreis, graduado de la Universidad Bolivariana. Pero si tú presentas el examen de la barra de abogados y lo pasas con notas sobresalientes, tú ejercerás de abogado. Entonces, ¿qué pasa? Que las barras de abogados son los verdaderos catalizadores de la calidad del individuo que va a ejercer el derecho. No es la universidad. Porque puede pasar que tú compres el título. Porque también hay tipos que compran el título en Harvard. Por cierto, este cristiano que está aquí, me voy a meter un trocito de una torta Pavlova de Pavlova Express, que son una berraquera, porque cargo un hambrero y ya es como tarde y está haciendo hambre. La berraquera.
Sigo. Entonces, pero eso después, tú quieres ser plomero y tú para poder ser plomero tienes que ir a una escuela porque la ciudad o el estado establece unas normas para ser plomero. Entonces dice, para ser plomero e instalar tubería de agua caliente tiene que ser con tubería PVC de Papco, que tiene que tener tal densidad, que no sé qué, qué tal. Y para poderla pegar el tubo tiene que pegarle pega de no sé qué tipo. Bueno, entonces resulta que aquí estandarizan. No es que tú, mira que necesito arreglar una tubería y llega un tipo, se lo hago. No, se lo hago no. Usted tiene que ir a una escuela de la ciudad donde hay un examen, usted paga por el examen, presenta el examen y si usted se sabe la vaina, usted responde. Usted no tiene que ser graduado de ingeniero nuclear. Usted presenta el examen y si usted es un machete arreglando tubería, te pasa su examen y la ciudad le otorga una licencia y usted con esa licencia va a trabajar de plomero. Y cuando usted llega a trabajar en un edificio o en una casa, lo primero que le hacen es le dicen, ¿dónde está tu licencia? Quita el cartelito. ¿Ok? Entonces le sacan la foto a la licencia y tú haces el trabajo. Si tú pirateas, ese cliente te demanda y te demanda contra la licencia y además puede demandar a la ciudad por entregar una licencia chimba. Entonces, en la medida en que tú estableces controles para evitar la piratería, pues en esa forma tú ordenas, independientemente que los tipos sean graduados de la superuniversidad o sea un carajo que se crió con su papá echando llave y aprendiendo el juego. Y lo que sabe es leer, utilizar la calculadora y arreglar tuberías. Pero cuando vaya a presentar el examen, el tipo es un machete y el tipo tendrá licencia para trabajar, aunque no sea graduado de la universidad de la UNED como ingeniero mecánico. No, pero el tipo es un machete arreglando. Sigo, a ver. Miguel Ortiz, saludos de Bucaramanga. A ver, ¿qué sabe de las medicinas que llegaron al país? Los chaburros las votaron. No creo. No sé, pero no creo. Fran Palencia, elecciones generales para sacar a Rasputin Rodríguez y su hermana Fea plenamente de acuerdo, uninominal todos, Congreso bicameral. A ver. Nelly Luis, no le dio la gana juramentarse porque a él le importaba más el yerno que 37 millones de venezolanos. Creo que somos 30 nada más. Pero bueno, esa decisión la tomó él. Cargue en sus costillas el peso de su decisión. Dice Leonardo Páez. Buenas tardes. Saludos de Viña del Mar. Por acá listos y prestos para ir a trabajar, recuperar espacio. Epa, Leo, ¿cómo estás tú, hermano? Un saludo a tu familia, un abrazo. Raúl Piedra, brille para ella la luz perpetua. Después dice aquí, Caruda, dice, al fin lo conozco, años escuchando sus audios por WhatsApp. Muchas gracias por su tiempo. A ver. No pierdan el tiempo analizando la ley de amnistía porque además es ilegal por su naturaleza, la misma aplicarán como les dé la gana. Correcto. Mi tesis, y yo puedo estar equivocado, y no soy abogado, es que todos los presos políticos deben ir a la calle, todos los militares, policías, familiares, civiles, estudiantes, menores, niños, todos los presos políticos tienen que ser puestos en su casa y después que estas personas se presenten en un tribunal con un escrito cuál fue su viacrucis y sobre su viacrucis que le den la absolución. ¿Por qué? Porque hay personas que la agarró una policía municipal, se le entregó a la policía estatal, la estatal se le dio el SEBIN al DIGESIM, el DIGESIM lo mandó por un tribunal militar, después lo mandaron por un tribunal civil, después lo mandaron por una cárcel, lo pelotearon y lo presentaron en el primer tribunal 6 años después. Ahí le violaron todo. Pero ¿quién puede hacer el relato? El único que puede escribir el relato de una víctima es la víctima
sus familiares o su abogado. Entonces, lo primero que hay que hacer es echar a la gente para la calle y le das una boleta de presentación dentro de 15 días. Y además en la boleta que lo echa para la calle dice, este señor está en un régimen de presentación y se le agradece a todas las autoridades del país el debido respeto y que nadie lo pare, nadie lo detenga y nadie lo joda. De manera que tú te puedas mover. Y 15 días después tú preparas un escrito y te presentas en el tribunal con tu carpeta, con tus papeles, con tus pruebas, con toda tu vaina. Y ahí te presentas en el tribunal y dice yo quiero, y además en el petitorio tú le vas a decir al tribunal, usted me absuelve, me quita la hoja de presentación y me quitas esto y me quitas esto, porque quién sabe cómo lo tienen clavado cada quien. No hay tiempo para que los tribunales recojan los expedientes de más de 13,000, 14,000 personas atropelladas. Pero es más fácil que 14,000 personas preparen su expediente, se presenten a un tribunal y en el petitorio le diga al tribunal, me quitas esto, me quitas esto, me quitas esto, me quitas esto. Y el tribunal lo que tiene que hacer es hacer caso. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que creo que debemos buscar. Sigo aquí. Tania Rojas, Puntual Gocho, pan andino y café. Dice, deseo que el chavismo en general sea catalogado como una organización terrorista y traidora a la patria. Se la compro. Miguel Ángel, ¿qué crees que debe pasar con las Fuerzas Armadas? Miguel Soto. Bueno, a ver, Venezuela tiene más de 1 millón y pico de kilómetros cuadrados, porque tenemos 700,000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, más casi 1 millón de kilómetros de tierra. Por lo tanto, tenemos más de 1.600.000, 1.700.000 kilómetros cuadrados donde está la soberanía de la República. Y eso no se cuida con activistas públicos, con servidores sociales. Eso se cuida con armas. Por lo tanto, tienes que tener fuerzas armadas, tienes que tener policías. Que las actuales son detestables, por supuesto, no lo voy a poner en duda. Pero ahora, ¿todos son detestables? Bueno, el tiempo dirá si verdaderamente todos son detestables y algunos de ellos merecen el respeto a futuro. Eso veremos. Sigo. A ver, voy a precisar 2 puntos más porque tengo que despedirme. Primero, de más está informar que este humilde servidor graba todos los días de lunes a viernes un programa en vivo en el canal EBTV Miami. Ahí les agradecería que nos acompañen, que nos opinen y que le den a la manito, que sube el algoritmo. Segundo, todos los días tengo invitados. Hoy tengo un profesor universitario extraordinario para hablar del nuevo currículum, el nuevo pensum educativo que están pasando estas ratas que pasaron el año 2025, que es infame porque allí lo que está planteado es un genocidio intelectual. Pero así como él, ayer grabé un programa con el coronel Antonio Guevara, donde he hecho el cuento de lo que significó la banda terrorista de la Liga Socialista y que todavía están mandando en Venezuela. Véalo. Mañana tengo invitado al general Narciso Ascanio Tovar, quien es uno de los militares escogidos por la señora Machado para y además de eso, el día jueves tengo invitado a un paisano para hablar del problema electoral, porque en Colombia viene la elección del Congreso el 8 de marzo y este señor nos va a explicar cómo está el juego. Pero sobre todo porque en este canal hay muchos venezolanos que tienen cédula colombiana y que votan esa elección y que le duele el caso colombiano. Hay muchos que viven en Colombia y que le duele el caso colombiano, y ahí este señor va a presentar el caso porque es importante que si usted tiene papeles en Colombia, si usted tiene ciudadanía colombiana, está obligado a ir a votar. Porque de lo contrario se les va a colar Petro y se los va a meter hasta aquí. Y después el viernes voy a comentar con otro paisano
de cómo fue el discurso del Estado de la Unión que tenemos con el presidente Trump hoy. También lo otro que es importante observar es que estamos en el llegadero del problema iraní y después del discurso o antes del discurso, pero lo cierto es que el Pentágono movió más de 500 aviones para el frente del Central Command, tanto para Jordania, Creta, dos portaaviones, Israel, Arabia Saudita. Bueno, eso tienen aviones para tirar para el techo. Tienen como 500 aviones de ataque y el chicharrón con Irán es serio porque el gobierno americano no va a permitir que los iraníes sigan amenazando de que van a montar el plan nuclear. No se lo van a calar, se los van a raspar. Sigo. Vamos a ver aquí para despedir. Dice, el gobierno está como el carro que agarró un viaje con el caucho liso. En cualquier momento tienen que orillarse y bajarse. Es así. Dice Pepita, dice, nunca nos vamos a descentralizar. Bueno, es la decisión de los ciudadanos a quien apoya. Después dice Eduardo Díaz, Trump no quería al caballo de Troya del mundo y que fuera con las nuevas elecciones. Ese señor es miembro de los partidos Nuevo Tiempo y Lacayo de Rosales. Su palabra por delante. Sigo. Dice, Cocho, ¿cómo ves tú la actitud de Delcy con respecto a lo que le indicó Marco Rubio? Primero, sacar a los presos. Segundo, desmantelar los grupos criminales. Tercero, desmantelar el cuerpo judicial. Bueno, el proceso de estabilización es una cantidad de instrucciones que estos tipos van ejecutando. Créame que van haciendo caso. Poco a poco, pero ahí van. Dice, el uso de los celulares en el salón de clases en Venezuela. Bueno, muy sencillo, hay libertad de cátedra. Si yo soy profesor, yo llevo un canasto y todos esos carajitos me tiran el celular en el canasto. Y hasta que no termine la clase no los vuelven a agarrar. Tal cual. Ajá. Dice, los alacranes haciendo lo suyo buscando maneras. Alfredo Paredes, bueno su programa por EBTV. Dice Celebrur, que le den una patada a Gustavo. No sé qué Gustavo. Dice, pero ¿para cuándo a Diosdado lo van a pasar por las armas? A esa rata. No está en mi descripción de cargo. Aquiles Pequio, saludos desde Jacksonville. Saludos, gusto conocerlo. Anamé, saludos cordiales, soy una mujer sola de 58 años, aún activa y acá nos desvalorizan, no dan trabajo. ¿Acá en dónde? ¿Acá en dónde? Porque en Estados Unidos usted con 58 años trabaja. Dice, haz un programa con el Sabio Méndez, no sé quién es. Agresivo por el desprendimiento, Dios le pague. Muchas gracias por su información. Saludos de Caracas. ¿Cree que será el futuro de los funcionarios públicos? Mira, en el proceso de reestructuración, evidentemente que el país no puede quedar con 35 ministerios ni 115 viceministerios. Así que hay una cantidad de cosas por cerrar. Y hay una cantidad de gente que sobrará y hay una cantidad de gente que quedará cesante. Eso es una verdad. Pero lo cierto es que hay una burocracia que existe y que va a seguir existiendo. O sea, en Venezuela hay prefecturas desde que a mí me registraron en Táriba. Y pues esos libros, salvo que los hayan... salvo que los hayan digitalizado, si necesita una partida de nacimiento, tiene que haber una señora que vaya y busque el libro, tomo tal del año tal, no sé qué, vaya y lo baje, transcriba la partida,
rácata. O sea, esas personas van a seguir existiendo. Y probablemente los funcionarios de la prefectura sean señoras que tienen 20 años, 30 años. Esas personas se jubilan el día que se mueren, duran toda la vida ahí. ¿Y quién los va a cambiar? Las personas que son útiles, no importa que hayan sido contratadas en este régimen, seguirán siendo útiles porque son trabajadores. Lo que hay es que asegurarse que no sean unos matraqueros, que hagan su trabajo y que por supuesto el Estado les pague lo suficiente, bien remunerado, para que no tengan que matraquear. Pero eso es lo que tiene que suceder. O sea, no estamos inventando la rueda. Ahora hay una cantidad de actividades que están ideologizadas que por supuesto para la calle. Tengo que ajustar mi horario de clase para estar presente en el nuevo programa. Éxito. Gracias. ¿Qué opina Oliver Blanco? Bueno, ese es un señor multifacético. Ya va, porque no voy a dejar que me derrita la torta. Insisto, torta Pavlova de Pavlova Express, la berraquera. Divino. Ahora, a esta hora, que son las 3 de la tarde, hora de Miami, era la hora ideal. País donde el Catire Ramón a meterse las respectivas morcillas del puntal de la tarde. Si usted está en San Cristóbal y le pegó filo y tiene por ahí 6,000 pesitos en el bolsillo, no debe hacer una vuelta por donde el Catire Ramón, en la avenida Carabobo, frente a la panificadora El Trigal. La mejor morcilla de la bolita del mundo. Y si quiere comer menú variado, no deje de meterse una verruga con picantico o una lengua de cochino. Uy, no, calle los ojos. Sigo. A ver. Soltaron los cadetes por jugar Nintendo. ¡Qué bola! Usted sabe lo que es que pongan unos carajitos presos porque estaban jugando Call of Duty. Ahora, el problema no es que esos pelados los pusieron presos. El problema es quién fue el pajudo. Porque lo que hay que publicar quién fue el pajudo que le echó paja. Si es una rata. A ver. 8. A un programa con el Sabio Méndez. Autoridad en Energía Nuclear, profesor de la mejor universidad del mundo. No lo conozco. No sé. A ver. Bueno. Dice aquí. No comas tanto dulce porque se te va a terminar de caer. Uy, ala, decente el señor Mariano Navarro. A ver, Cocho, no me ha dado tu opinión sobre la reunión virtual entre el mundo con los alacranes. Ajá. A ver. Esa reunión pertenece a la división de asuntos sin importancia. Todos los sujetos que estaban en la foto, todos esos tipos, toda esa parranda de toches, ¿qué importa lo que digan? No representan absolutamente nada en la realidad del país. Entonces usted le va para bolas a eso. Hay que escuchar qué dice Marco Rubio o la señora Laura Dogo. Eso sí es importante. Y hay que ver qué dice la señora Machado. Pero estos tipos que no tienen voto, que no tienen un coño, que están reconocidos que son unos traidores a la República, no pierdas tiempo en esa vaina. Bueno, mire, me tengo que despedir porque me tengo que arreglar para ir para el canal, pero además porque hay que ver el discurso del presidente hoy y también porque le va a acabar la pila al toche teléfono y después no quiero que esta vaina se corte y quede en el aire. De manera que muchísimas gracias a todos. Mañana nos volvemos a ver. Dios les pague por aquí mismo. Y ya sabe, si le pega un superchat, se lo puedo agradecer. Chao, chao.
Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.